Bienvenidos a un nuevo programa de Paradigma Cero. Mi nombre es Francisco Adrián Sen y vamos a continuar el programa de la semana pasada sobre cómo combatir las energías negativas. Me acompaña Pedro Noguchi. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Marc Castañeira. Bonsoir a tous. Eric Cortelesi. Hola, ¿qué tal? Y Emilio Aranzen en la mesa. Muy buenas noches. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, estuvimos tratando el tema de las energías negativas, cuáles son los síntomas, cómo se generan las energías negativas. Yo sé que muchos de los que nos vieron el programa anterior se quedaron con la intriga de qué hacer, bueno, cómo evitarlo y qué hacer en caso de que nuestras casas pues estén contaminadas, ¿no?, con este tipo de energías, ¿no? Y justamente ese va a ser el tema del programa de hoy. Que va a ser bastante interesante también. Sí, bastante interesante, ¿no? Y ojalá que alcance el tiempo también. Vamos a hacer lo posible, Va a alcanzar. Bueno, entonces, ¿por qué empezamos en sí? ¿Cuáles serían las formas básicas de poder controlar una supuesta carga en un hogar, ¿no? Y lo podemos hacer con objetos que tenemos en nuestros propios hogares, ¿no? Por ejemplo, se ha utilizado ancestralmente materiales que, sobre todo, claro, que tenemos en la cocina, ¿no? A modo de prevención. A modo de prevención. Ahora, antes de entrar en detalle qué objetos o qué insumos utilizar, quisiera recomendarles algunas cosas más con respecto a la prevención para evitar este tipo de contaminación. Y es más que nada, se trata de las costumbres que nosotros tengamos, que tenemos que modificar. Por ejemplo, hay que evitar guardar la ropa usada o zapatos en dormitorios, ¿no? Ropa usada me refiero pues acumulada y no lavada. Esa misma recomendación se la damos a las personas que a veces nos acompañaban a las visitas nocturnas a ciertos lugares que por razones obvias eran lugares también predispuestas a cargarse negativamente, llámese pues casonas antiguas donde hay fenómenos o cementerios. Y si alguno de ustedes va a visitar un cementerio, han sentido los síntomas que hemos descrito en el programa anterior, también debe tener en cuenta estas recomendaciones. La primera de ellas es: con la ropa que fuiste no te puedes meter al dormitorio. Correcto. Agarras tu ropa a la lavadora, ¿no? Porque esa ropa, así haya sido la primera vez que la uses, ya es posible que tenga una carga del lugar donde estuviste. Y los zapatos, Pedro. También los zapatos, es importante. Ahora, una forma de lavar la ropa y descargarla es meter a la lavadora un puñado de sal o un poquito de vinagre, ¿no? Para poder eliminar estas energías. El vinagre tiene una propiedad bastante especial con respecto a lo que es limpieza espiritual. Lo de los zapatos también. Claro. No es muy recomendable entrar pues con zapatos donde has estado en estos lugares, no solamente en un cementerio, hemos hablado de penales, hemos hablado de hospitales, hemos hablado de estos sitios propensos a cargarse. Entonces no es bueno mantener los zapatos dentro si es que también vamos en forma muy continua a este tipo de lugares. Hay muchos países que, por ejemplo, en Japón, que los zapatos quedan afuera de la casa, afuera. No ¿Eso tiene a ver con un propósito también espiritual, que es de energía, o bueno, más cultural? Es una cuestión más tradicional, ¿no? Para tampoco llevarla ensuciar, porque allá se utiliza el tatami, que es una especie de piso, pero de fibra me parece que es, y es para entrar descalzo, ¿no? Entonces una forma de higiene es dejar el calzado afuera, pero indirectamente también tiene un propósito espiritual, porque no estamos llevando la carga energética del exterior al interior. Claro. La casa en este caso sí se respeta porque es como un recinto sagrado, ¿no? No puedes contaminarla con cosas de afuera, ¿no? Hay también una forma de prevenir cuando uno está en estos lugares, tratar de que descargarse apenas sale uno. Una de las formas es arrojando sal en el piso y, digamos, frotar las suelas en ese lugar, ¿no? Claro. Yo lo he visto a muchas personas hacerlo porque también están conscientes de que es una de las formas de no contaminar la casa, ¿no? Lo que se hace en Francia, por ejemplo, debajo del tapete, la alfombra que de la entrada, poner sal gruesa, sal marina, para que la gente antes de ingresar en la casa toca primero la sal, descargue la energía
negativa ingrese en la casa. Es lo que hacen también. Y nosotros cuando nuestras primeras incursiones también en cementerios, lo que utilizábamos era justamente la sal gruesa. Claro. Apenas salimos de estos lugares, los esparcimos en el cuerpo para poder aligerar y dejar las energías en ese lugar. Pero vimos la diferencia tremenda. Después de haber puesto la sal, vimos una diferencia tremenda. La energía ya es diferente, ya te sientes más aliviado. No hay tanto peso. Yo la primera vez, ¿no? Sí, la primera vez que lo hice, por ejemplo, fue visitando el cementerio Presbítero Maestro, y yo sentí una pesadez en el brazo y un dolor. Que es un dolor que no lo puedes asociar a algo físico, porque es distinto, no era un dolor muscular, sino un dolor sordo, ¿no? Claro. Entonces, fue ahí donde me apliqué la sal a la salida del cementerio, y inmediatamente el dolor desapareció. Hay otras personas que llevan otro tipo de dolores, como hablábamos en el programa anterior, de la zona lumbar, por ejemplo. Otros también lo pueden tener en la parte del omóplato. Es dependiendo donde la energía negativa se ha concentrado y se ha quedado adherida. Entonces, para seguridad, es rociarse en todo el cuerpo. ¿Por qué decimos sal gruesa? Porque si usas la refinada, va a ser un tremendo lío cuando se pega el cabello. En cambio, la sal gruesa es más fácil de retirar. Y sal marina es lo que recomiendan más, ¿no? Es las formas básicas de limpieza, ¿no? Ahora, continuando con las buenas costumbres para no contaminar nuestro hogar, evitar coleccionar objetos que han estado expuestos a situaciones negativas o violentas. Por ejemplo, los que coleccionan armamentos de guerras antiguas, o sea, históricas, ¿no? Ya hemos visto también muchos casos de situaciones donde empiezan a tener fenómenos en sus hogares desde el momento de que ingresaron un armamento antiguo utilizado en una guerra. Hay que entender de que todo objeto que ha estado presente puede impregnarse con esa energía emotiva de ese momento, y sobre todo en situaciones violentas. Puede traer algo más, una especie de conexión con quien la usó, y muchas veces después se ve liberado eso cuando lo llevamos al hogar. Hay otro tipo de personas que también les encanta coleccionar piezas arqueológicas originales, antiguas, y estas piezas pueden haber estado sometidas a algún tipo de ritual que desconocemos. Como huacas, por ejemplo. Huacos, cerámicos. Ok. Incluso han estado al lado de de sacrificios rituales también, ¿no? Entonces, hay que evitar eso, ¿no? Entiendo la fascinación que existe en algunas personas por coleccionar cosas originales, pero ese es el riesgo que pueden tener, ¿no? Entonces, libros antiguos también hay que tener cuidado en qué situación han estado, ¿no? Ahí podemos comprar libros de segunda, pero hay algunos que son ya de, por ejemplo, de magia, no es que la vayamos a utilizar para eso, sino por un interés de lectura, pero puede haber estado también delante de un ritual y puede estar trayendo una serie cierta carga energética, hasta larvas energéticas, ¿no? En fin, todas las precauciones no son gratuitas, es bueno aplicarlas, tenerlas en cuenta, ¿no? Yo mira, agregaría otra, el hecho, por ejemplo, que las personas tengan la casa sucia o desordenada, por ejemplo, hace con que la energía se estanca, y mismo al punto de crear una energía negativa en la casa, la propia casa. Entonces, las personas que son más ordenadas, una persona que efectivamente tiene su casa siempre ordenada, limpia, trae la buena vibra, trae la buena energía. Pero la persona que si llega a la casa, su ropa está en el piso, su cuarto está sucio, no hace una limpieza constante, la energía se estanca. Si hablamos en porcentajes, bueno, te diría que más de un 60% de los casos que hemos tenido en hogares que han tenido algún problema espiritual o un problema con fenómenos paranormales, las casas te reflejan todo y te pueden dar la explicación del posible origen. Muchas de ellas eran casas que no mantenían un orden ni una higiene correcta, o acumulaban objetos inútilmente en desuso, por ejemplo periódicos viejos, revistas antiguas acumuladas ahí, ni siquiera estaban ordenadas. También muebles muy antiguos, seguramente de segunda mano, o lo peor que puedes hacer, adquirir ropa usada
que no sabes a quién pertenecían. Entonces, todos estos detalles va sumando de a uno tal vez, pero va sumando y se van concentrando. Bueno, efectivamente, la energía tiene que fluir en una casa, eso no puede quedar estancada. ¿Y qué hacemos? Papá, mamá fueron al mercado de Surquillo y se trajeron un velador. Al mercado de pulgas. Al mercado de pulgas, muy bonito, antiguo. Al día siguiente no puedo dormir, las cosas empiezan a ir mal. ¿Qué puedo yo hacer? Bueno, hay varias formas. Primero, yo diría que antes de todo habría que limpiar el objeto. En este caso, limpiar este velador. Tú no sabes la origen, claro. No sabes quién lo ha utilizado, qué hizo con este velador, tú no sabes. Ha podido estar a la cama, cerca de una cama de un enfermo, por ejemplo. No se sabe. Entonces, yo lo que siempre recomiendo en sí es que cuando se trae un objeto de segunda, limpiarlo. Por ejemplo, yo compré un carro de segunda, yo no sé qué ha pasado, qué hicieron en el carro, no sé si hubo un accidente, si efectivamente cómo trataron el carro, pero podemos decir que hubo una familia ahí dentro, pero tú no sabes. Entonces lo mejor es limpiar. Por vez el carro ha podido ser vendido, por ejemplo, por un divorcio, por un fallecimiento. Hay varios factores. O puede haberse un carro siniestrado y lo han vuelto a maquillar. Así es. Pero está en un accidente, ¿no? Claro. Entonces, lo ideal es limpiar el carro. Hay varias formas de limpiarlo, pero entonces ahora para un poquito hablar sobre los procedimientos de limpieza en sí, yo recomendaría uno, por ejemplo, sería, el incienso en sí. El incienso es vamos a decir, un elemento bastante fuerte para poder limpiar una casa. Y común en distintas culturas, ¿verdad? Porque lo ves en los ritos de la Iglesia Católica, lo ves en el budismo. Claro, lo que pasa es que hay que ver, acá en Perú, por ejemplo, he visto que mucho la gente utiliza el incienso de varita. Acá en Perú hay 3 tipos de incienso que he encontrado puro, producido acá en Perú, que es el copal, la mina y el incienso, que son mismo producidos acá en Perú, pero mayormente son utilizados principalmente por las iglesias. Mayormente. ¿Qué tal si el tema de los inciensos lo tocamos para el final, porque es bastante amplio? Y para empezar de menos a más, porque estábamos hablando de ingredientes o insumos que podemos encontrar en el hogar, y uno de ellos es el vinagre, por ejemplo, ¿no? Que se utiliza mucho también, como les recomendaba, para lavar la ropa, pero poco nomás, porque si no el olor a vinagre en la ropa tampoco es bueno. Pero también se pueden limpiar los espejos, que son receptores de las energías. Hay rituales en los que se usa el vinagre como el vinagre directamente en el cuerpo humano como un símbolo de purificación, ¿no? O para limpieza. O sea, no necesariamente en los objetos, sino incluso en la misma persona, ¿no? El vinagre, como cuando te hacen un baño de florecimiento, pero utilizan el vinagre, ¿no? Y tiene ciertas propiedades, al menos es la creencia que hay, ¿no? Así es, ¿no? Entonces vemos que también es tiene un uso tan antiguo como el de la sal, ¿no? Exacto. Y por algo es, y hasta ahora sigue vigente ese tipo de creencias o costumbres, ¿no? ¿Cómo podemos protegernos, no? Aquí tenemos un pequeño listado. Por ejemplo, alejar los miedos. Es justamente lo que se hablaba en el programa anterior de la sugestión. Tampoco es un motivo para pensar de que todo lo que nos pase, así hayan coincidido en 2 o 3 síntomas, creemos que haya sido enviado o con una intención. Puede ser otra explicación. No. Esa es parte también de controlar esos miedos. Y si así lo sea, el miedo es un potenciador. Lo único que vas a conseguir es potenciar lo que se te tenga miedo. Así lo confirmemos, ¿no? Tampoco debemos dejarnos dominar por la situación. Entonces, alejar todos esos tipos de miedos, ¿no? Después, mantener los chakras alineados, dice, ¿no? Claro, no todos saben alinearse los chakras, en principio, ¿qué son los chakras? Son los centros energéticos por donde va a fluir la energía espiritual de la que estuvimos hablando también la semana pasada, ¿no? Estos, si se encuentran en forma armonizada, van a tener su propio, digamos, ritmo, están alineados, están
afinados. Pero si alguno de ellos está, digamos, funcionando de forma desequilibrada, va a provocar alguna serie de síntomas y también a nivel energético nos va a afectar. Hay terapeutas especializados para hacerlo, ¿no?, que pueden medir en qué situación se encuentra cada uno y alinearlo, ¿no? Evitar permanecer en lugares tóxicos. ¿Cuáles son esos lugares tóxicos? También lo hemos hablado, ¿no? Hospitales, cementerios, pueden ser velatorios, pueden ser centros de reclusión, pueden ser juzgados donde también son lugares donde hay mucha tensión, mucho litigio, ¿no? El Poder Judicial, tú entras y es un lugar frío, claro, ¿no? O sea, te bota, tenso. Sí. Así no tengas ningún caso pendiente, vas allá y ya te sientes tenso, no sabes por qué. Ya te están contagiando, ¿no? Para otras personas, lugares tóxicos pueden resultar los gimnasios o las discotecas, aunque parezca mentira, que a pesar de que son lugares donde uno va a liberar o va a relajarse, la gente también deja toda su carga ahí. Eso va a depender de la sensibilidad de la persona. Así es, algunas personas no la soportan, otros sí, obviamente, porque no sienten esa carga que nos dejan cientos de personas que van allá a desfogar y van a relajarse, pero otras no pueden estar, no soportan más de unos minutos, prefieren evitar y lo consideran ellos mismos como lugares tóxicos, ¿no? Exacto. Porque terminan contaminados. Otra forma de prevenir, cuando vas a esos lugares, inevitablemente tienes que absorber las energías, pero lo que puedes practicar a la salida es la llamada ducha seca, que simplemente es una operación muy sencilla, que es sacudirse todo el cuerpo de pies a cabeza, como si te estuvieras retirando el polvo del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Es una forma también rápida y también preliminar para poder desprenderse de la mayor parte de la energía que hayamos captado. Ya hemos hablado de la sal gruesa. Va a ser un poco más difícil si sales de una discoteca llevando tu sal gruesa. No, y en la puerta, sí, en la puerta vas a estar, tirando de sal. Sí. con entonces, tal vez antes de entrar a tu casa, puedes hacerlo, ¿no? La cosa es que no entres cargado con esa energía, ¿no? Y aprovecha y limpia tus zapatos también, tus suelas sobre todo, ¿no? Y hay también un ejercicio muy interesante que es la visualización de la esfera dorada. Cuando uno se sienta agredido en el sentido espiritual, o con personas al lado que están emanando una energía negativa y nosotros queremos rechazarla porque ya empezamos a sentir los primeros síntomas, que pueden ser los típicos dolores. Algunas personas empiezan con migrañas o dolores del plexo solar. Entonces es tratar de visualizar una esfera que nos cubre totalmente, color dorada, ¿no? Y rechazar todo, visualizar que rechazamos toda energía negativa que quiere ingresar hacia nuestro campo áurico. Es un ejercicio sencillo y que con el tiempo se va a volver prácticamente algo mecánico, como un reflejo. Ni bien tengamos esas sensaciones, la esfera se va a formar sola, porque nosotros ya así lo hemos programado. ¿Puede ayudar el hecho de practicar un poco la meditación para fortalecer esto? Por supuesto. No, definitivamente. O sea, no es que a la primera tú pienses que uy, hay una esfera dorada y ya, ¿no? O sea, visualizar realmente el tema es algo que lleva cierta práctica. Hay otras formas también, es mediante, cuando uno ya se siente con esa carga en el cuerpo, es mediante el huevo, pasándose un huevo, ¿no? Hay muchos de los síntomas pueden retirarse inmediatamente solamente por el hecho de pasarte un huevo. Y si tú tienes la paciencia de poder ver cómo quedó, no es nada agradable como queda, porque mira, es un ejemplo nada más que vemos en la foto, ¿no? Algo gracioso es que a veces, y esto parecerá cuento, incluso a veces después de la limpieza con el huevo, la yema sale cocida, ¿no? O sea, ¿sí? la cortas y no hay líquido. No se desparrama. No se desparrama, está cocida, ¿no? ¿Sí? Está cocida, ¿no? Y se da el fenómeno, ¿no? Incluso aquí ahora ya hay algunos doctores, ¿no? Que cuando llevan los niños en pediatría ya recomiendan el hecho, oye, llévalo a la casa, pásale el huevo y todo va a estar ok, ¿no? Además hay un psicoanalista, un psiquiatra famoso acá en Perú, que una vez confesó de que después de sus tantas sesiones que tenía con pacientes, al final del día se pasaba un huevo, porque él recibía todos los problemas, todas las cargas de las personas y se sentía pues que necesitaba hacer algo, y
un psiquiatra utilizaba el huevo. Hay una investigación, no es científica totalmente, pseudocientífica, pero en la que le tratan de dar una explicación al hecho de que la limpieza del huevo funciona y está relacionada con el tema, uno, bioenergético, y dos, con que el huevo es una célula. Es una célula, ¿no?, que todavía no ha comenzado su proceso no de reproducción, y eso es como una célula en cero que puede recibir, ¿no?, cierta información a través de una carga energética. Por ahí va, pero eso lo conversaremos en... pensé que la explicación era que era el efecto placebo, que también... No, claro, el efecto placebo es otra cosa, pero esto te digo que tratan de buscarle una explicación a esto, ¿no? Como cuando también hablamos del cuy, cómo es que el cuy puede absorber, ¿no?, ciertas enfermedades, pero ya ese es un tema aparte. No, y he escuchado también de otro tipo de insumos, llamémosle, que también sirven para absorber, como por ejemplo las barras de azufre o el ají. El alumbre. O el alumbre. No, el alumbre. Yo recuerdo mucho que el tema del alumbre era, ¿no?, cuando pues, los niños no podían dormir, no están enfermos, están asustados, ¿no? El ritual consistía en pasarles la piedra de alumbre y la piedra era capaz de absorber esta energía, ¿no?, la cual el niño quedaba tranquilo, y posteriormente el alumbre se enterraba en ceniza, ¿no? Se enterraba en ceniza, y al día siguiente la persona que tenía el conocimiento, quien había hecho la limpieza, iba a sacar esa piedra, y la piedra había tomado la forma de lo que había asustado al niño, ¿no? Y cosas, o sea, bastante curiosas. Hay gente que me ha dicho, no, sí, mira, aquí está la forma de, no sé, del caballo, porque se cayó el caballo y el alumbre había tomado la forma del animal. Cosas que parecen de fábula. Después hablábamos también la semana pasada de que uno de los principales receptores de las energías negativas era la cama, o también el dormitorio, ¿no?, de donde nosotros la tercera parte de nuestras vidas pasamos en las camas, porque son 8 horas diarias que dormimos. Claro. Y por el mismo material absorbe todas también las energías que nosotros hayamos estado emanando, ¿no?, durante nuestra etapa de sueño. Se dice que es recomendable también, para un poco aligerar toda esa carga concentrada en los colchones, en el dormitorio, colocar limones o membrillos debajo de la cama. Debajo de la cama, ¿no? Hay otra creencia popular que es poner un vaso con agua al costado de la cama todas las noches. Así es. Es también justamente como es el momento que nosotros estamos liberando inconscientemente estas energías. El vaso ayuda a absorber. Hablamos del experimento realizado por el doctor Masaru Emoto, por ejemplo, ¿no?, que es el agua principal receptor energético de lo bueno o de lo malo, y colocar un vaso de agua ayuda bastante a que esa carga no se esparza por el resto del ambiente, ¿no? Actúa como para rayos en todo caso, como una especie de como un imán de este tipo de energías, y lo vamos a notar cuando vemos pues que se ha llenado completamente de burbujas, o inclusive algunos casos que ya son muy fuertes, el agua se pone media turbia, cambia inmediatamente. Lo que sí hay que tener cuidado es no tomarse el agua a mitad de la noche, porque tengo un poquito de sed. Vamos a volver a lo mismo, ¿no? Exacto. Interesante. Recuerdo también que estaban el kion, si no me equivoco. Ah, sí, la famosa receta del kion, que me llegó así por casualidad, que él explicaba anteriormente. Ajá. Y que comenzó a recomendarla sobre todo para los niños que son molestados durante las noches. Entonces no podían dormir, nos lo dejaban tranquilos, y el kion tiene una propiedad especial que ayuda a alejar a este tipo de entidades molestas, ¿no? Colocándolo debajo de la almohada, y ha funcionado, hasta ahora nadie se ha quejado. Mira, interesante. ¿Qué hay del acero? Muchos, las abuelas, claro, incluso los brujos usan acero. Mi abuela dormía con un puñal de acero, o la tijera de acero debajo de la almohada, ¿no? O sea, era un tema de protección tener el acero ahí. Es que el acero tiene muchas propiedades, los brujos lo usan, antiguamente se usaba mucho un anillo de acero, una pulsera de acero, ¿no? Se creía que de alguna manera te protegía, ¿no? No la uses en zona de tormenta nada más. Y en Europa también se utilizan métodos similares, así caseros. También, de hecho, claro. Sí, la tijera la conocí acá en Perú. Por ejemplo, debajo de la cama, ¿no? Ponerse en forma de cruz. También utilizamos, por ejemplo, el cinturón.
En Europa he escuchado también el cinturón. En Portugal, por ejemplo, se utiliza el cinturón para debajo del... Se junta el cinturón y se lo estira con el ruido como para alejar la energía negativa. Como si fuera un latigazo. Así es, exactamente. Es curioso, acá también utilizan mucho ese método, pero con un látigo o una correa, pero hacia cuando alguien quiere espantar a una entidad en el aire o contra las paredes. He visto que algunos lo practican, sobre todo en la sierra. Una historia bastante interesante sobre ese tema. No sé si nos dé tiempo de comentarla. Una persona que había estado sufriendo supuestamente le habían hecho brujería y había comenzado con unos sueños bastante inquietantes, hasta que en una de las noches su esposa ve que había una sombra al lado de él en la cama, ¿no? Y el tipo se levanta sintiendo que lo estaban asfixiando, ¿no? Van, consultan a un brujo y el brujo le dice que efectivamente alguien le había hecho un daño, pero habían hecho un trabajo para enviarle un alma del cementerio a que lo atormente, y que la única forma era expulsar a esta entidad de la casa. Dice, ¿y cómo hago eso? No, lo tienes que hacer tú, porque ha sido enviada para hacerte un daño a ti y tú tienes que expulsarla. Y bueno, hacen un ritual y le da a beber, específicamente no me comentaron qué fue, podemos suponer que fue San Pedro o alguna de estas hierbas, y le dio pues un látigo y una espada. Y esta persona lo que comenta es que al tomar la poción, llegó un momento en que él podía ver a la entidad esta, y que la veía como un ser que era totalmente oscuro, sin rostro, y que cuando él daba el golpe con el látigo, él le estaba dando a la entidad esta, pero su esposa, los que estaban en la casa, lo que comentaban es que escuchaban el ruido del golpe, pero no había nada. Y sin embargo se escuchaba el ruido en el aire, y el tipo estaba con su espada y con su látigo y con el brujo atrás haciendo la vaina esta. Pero o sea, ahí está la historia, ¿no? Y la cuenta él, la contaba su esposa. O sea, habían habido varios testigos de que esto había ocurrido. Interesante. Me da que pensar de que tal vez sea el ruido o las frecuencias también los que alejen a estas entidades, ¿no? Sí, claro. Hay una creencia, por ejemplo, cuando hay estas celebraciones por el Año Nuevo Chino, donde el dragón empieza a entrar, ¿y qué cosas hacen? Una sarta de cohetes en los locales como para, dicen, alejar a los malos espíritus, ¿no? Claro. Y todas las frecuencias también tiene larga data en culturas antiguas, porque también se utilizaba para armonizar o también para limpiar lugares, utilizando, por ejemplo, estas campanas tibetanas. Las campanas, el famoso gong, ¿no? O sea, también. Debe ser esa una de las explicaciones, que las iglesias también tienen unas campanas. Tienen unas campanas. Que no solamente es para llamar a los feligreses, sino posiblemente tenga un efecto de limpieza en todo el área, a toda la zona. Estamos hablando de que antes pues se aplicaba lo que es la arqueología, o mejor dicho, arquitectura, ¿cómo le dicen? Bueno, eran medidas específicas. Arquitectura sagrada, algo así, ¿no? Para poder construir algo, o sobre todo una iglesia, debía tener ciertas medidas, lugares curvos, tal vez para que no se acumule la energía negativa, como suele ocurrir en los hogares que tenemos vértices en cada conjunción de las paredes. Claro. Es donde los primeros lugares donde hay que limpiar. Claro. En cambio, en las iglesias antiguas, la mayor parte de las esquinas eran redondeadas, quizás para facilitar el flujo de la energía. Incluso actualmente, en algunos rituales de la iglesia, ¿no? Pero cuando hacen incluso la Eucaristía, ¿no? El sonido de las campanas en ese momento, o sea, alguna razón hay ahí. Se ha utilizado mucho. Bueno, en Europa se ha perdido. Yo me acuerdo cuando era más chiquito, cuando me iba de vacaciones para Portugal, para Pascua, se utilizaba bastante la campanita. Pasaban por toda la calle, como para decir, bueno, el Cristo ha resucitado, pero también para aportar la buena vibra a todas las casas. Y por eso el cura hasta ingresaba a cada casa con la campana, para poder dar la buena vibra y la buena energía a la casa. Entonces, y también alejar, si hubiese alguna entidad o una energía negativa en la casa, para alejarla. Es bien interesante, pero infelizmente esas costumbres se perdieron y se pierden todos los días, infelizmente, y ya, bueno, son cosas, se pierde infelizmente, pero eso era bien práctico, eso es claro.
todos estos objetos que se usan, que uno puede tener en su propia casa, imagino que también hay que limpiarlos porque se van a cargar. Por supuesto. Así como vimos en el capítulo de las protecciones, ¿no?, que nos recomendaba nuestro invitado, que las protecciones también hay que limpiarlas, igual los objetos también, ¿no? Claro. ¿No? Porque tienden a contaminarse, ¿no? Si hablamos no de objetos para hacer limpieza, sino los que requieren ser limpiados, ya hemos hablado del colchón, de los objetos que tienen un uso más cotidiano. Por ejemplo, los espejos también hay que tener mucho cuidado con eso. Justamente estaba hablando a poco sobre el vinagre, ¿te acuerdas? Estabas hablando sobre el vinagre, ¿no? Limpiar el espejo con vinagre. Con vinagre blanco. Bien práctico, bien efectivo, ¿no? Porque se dice que los espejos en sí pueden abrir portales también, ¿no? Entonces la energía puede pasar, puede ser un canal para poder transportar la energía también. Referente a lo que dices, estábamos hablando de que los líquidos pueden absorber cierto tipo de energía o pueden cargarse de alguna forma. Claro. ¿Yo podría cargar ese vinagre de una forma positiva para potenciar el efecto? Claro. ¿La protección? Claro. El vinagre también puede ser cargado en sí positivamente. Hay todo un proceso de cómo cargar, por ejemplo, el agua. Ahorita que recuerdo esto que dices de cargar un líquido con una propiedad, creo que eran los reyes franceses los que cuando les daban la corona, los nombraban rey, el representante de la iglesia los ungía con un aceite sagrado supuestamente que había sido bendito, ¿no? Exactamente. ¿No? O sea, estamos hablando de un líquido que tenía una propiedad, ¿no?, sagrada. Claro. Mira, la iglesia utiliza bien el aceite consagrado. O el agua bendita. O el agua bendita, ¿no? Entonces, ¿por qué no podríamos consagrar un vinagre? Con la sal exorcizada. Exactamente. Hay rezas que hay de bendición para bendecir los alimentos, una reza para bendecir hasta la medicación para los enfermos, y todo eso la iglesia lo tiene, claramente, solo que hoy ya se practica de menos y menos. Claro, es que es mucha chamba, en serio. ¿Te imaginas? Este sacramento demora mucho, no lo hacemos. O se pierde el significado, como el simple hecho de agarrar un vaso con un líquido y brindar y decir salud. Exacto. Claro. O sea, porque ahora decimos salud, ¿no? A tu salud, ¿no? Anteriormente era eso, o sea, brindábamos por la salud del anfitrión, era a la salud de. Ahora, bueno, ya es solamente salud, ¿no? Entre poco vamos a estar cheers. Oye, Matt, estoy leyéndole la mente ahorita a nuestros televidentes y me están preguntando cómo hago la limpieza del espejo. ¿Cómo haces? Hemos hablado de la limpieza del espejo con el vinagre, pero no cómo. ¿Tengo que hacer alguna oración? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en sí, el hecho de el propósito de querer limpiarlo, ya lo vas a limpiar, ¿entiendes? Energéticamente tu cuerpo, tu mente, ya lo va a querer limpiar. Pero ¿cómo hacerlo? No es muy complicado. Coges un trapo limpio, ¿no?, que nunca fue usado de preferencia, ¿ya? Coges el vinagre. De preferencia el vinagre tiene que ser consagrado, tiene que ser bendito. Bueno, yo no les puedo decir ahorita la reza, que si la voy a encontrar en internet. Hay varias formas de consagrar un líquido. Y con eso, pasarlo sobre todo ¿cómo se llama? La superficie del espejo, y dejarlo secar por él mismo. Eso ya ya limpias el espejo en sí. ¿Ok? No es complicado, ¿eh? La única cosa es que el vinagre es como un poco la agua bendita, tiene que estar consagrado. Si no, es un simple líquido. ¿Se le puede agregar agua bendita? Yo diría que sí. Yo es lo que hago. Yo personalmente, en todas las pequeñas cositas que hago para poder limpiar, agrego un poquito de agua bendita. A veces hay que ser un poquito creativo, ¿no? No limitarse a usar una sola cosa. Yo diría mismo, Paco, que lo bueno en esos temas, por vez tenemos unas informaciones que nos llegan a nuestra cabeza y no sabemos la razón o el propósito, pero debemos escucharlas, debemos hacerles caso. Por vez no hay lógica en lo que hacemos, pero espiritualmente tiene una lógica. Es que no todo está escrito en un libro. Exactamente. Y no todos, unos te van a decir, yo limpio así, yo limpio así, y otro te va a decir, no, esa no es la forma correcta, yo limpio acá. Exactamente. Y lo que importa es el resultado al final. Exactamente, estamos de acuerdo. Quizás a ti te va a resultar mejor así y al otro así, pero lo importante, como tú dices, es llegar al resultado. Ahora,
me gustaría hablar un poquito de una de las formas también de protegerse de las energías negativas. Sería, por ejemplo, las piedras. ¿Okay? Las piedras tenemos varias piedras en sí que son bastante buenas para limpiar, pero también proteger. Tenemos, por ejemplo, la turmalina. La turmalina, por ejemplo, es como esta acá. Si nuestro operador nos puede mostrar, esa es la turmalina. ¿Ok? Pero esa turmalina en sí ya está tallada, ya está, la palabra es correcta, tallada, ¿sí? Polida, Sí, polida, polida. sería el término. Cristal. Exactamente, se carga. O tenemos también la turmalina, la amatista, perdón. Tenemos la amatista, aquí tenemos, aquí está. Muy buena piedra, muy buena elemento. Para proteger y también absorber la energía. La única cosa que de los elementos de piedra tienen un límite. Infelizmente absorban y tienen su límite. Te iba a hacer esa pregunta. Hay que limpiarlos, evidentemente. Definitivamente. ¿Cómo lo limpio? ¿Cómo lo puedo descargar? Entonces, hay varias formas. La primera se puede poner en agua. Por ejemplo, en la noche, no sé, cogieron la turmalina todo el día, pues simplemente la cogen y la ponen en un vaso de agua, simplemente con un poquito de sal. Hay que tener cuidado que algunas piedras no aceptan la sal, porque la sal a la base es un poco corrosivo. ¿Ya? Entonces, yo lo que recomiendo es ponerlo dentro de un vaso de agua, botar esa agua, al final, el día siguiente, en la mañana, y recoger la piedra. También lo que pueden hacer es cargar la piedra con buena energía. Por ejemplo, si hace la plena luna, la luz de la luna. Sí, pero la luna llena, dejarla toda una noche. O también hay otra forma de descargarla. Si ustedes no tienen un vaso de agua, van afuera, excavan un pequeño hueco en la tierra y lo dejan toda la noche en la tierra. Toda la mala vibra se va a la Pachamama. ¿Qué pasa con un cristal que usamos y está roto? ¿Lo podemos seguir usando? No, yo recomiendo ya hizo su función. Ya hay que descartarlo. Ya descartarlo. Hay otros tipos, por ejemplo, hay otros tipos de piedra que hay el onix, que acá no tengo, pero hay el onix, hay, por ejemplo, la hematita. Hay varios otros tipos de piedra en función de la situación. Una es más efectiva que otra. Pero yo la que recomiendo más en sí son dos piedras en sí que más me gusta para mí es la turmalina y el onix. Son las dos piedras que más me gusta para proteger en todos los casos el lugar y limpiar el lugar. Una pregunta que me han hecho es ¿influye en algo que la piedra esté tallada, trabajada, o es preferible que esté en bruto como esa amatista, exactamente, por ejemplo? Esa amatista está en bruto, ¿cierto? Quiere decir que fue sacada, ya fue cortada y directamente aquí la tenemos, ¿no? Esta ya fue pulida. También se vende turmalina no pulida, en bruto. Yo recomiendo de preferencia que sea en bruto. Sí, que nunca fue trabajado. ¿Por qué? Porque al momento de empezar a utilizar un instrumento para poder pulirla, claro que queda muy más bonito, más estético, ¿no? Pero ya está un poquito modificada, ¿no? Ya la vemos modificada, ya no es la misma cosa. Cuando un cristal o una piedra ya cumple su función, se carga demasiado, tiende a fragmentarse, ¿no? Sí, ya la hemos visto varias veces. Hay personas que vinieron y que nos preguntaron qué tipo de piedra podemos usar, y yo les decía, bueno, use esa piedra. El día siguiente venían a verme y me decían así, pero Matt, mi piedra se ha roto sin ningún, no sé qué ha pasado, se ha roto. Y vamos a decir que para romper esto, claro, ya tienes que ir mismo yo así haciendo fuerza, no lo hago. Decir, y se ha roto solo, simplemente ha cargado tanto, o la persona ya estaba tan cargada que la función de la piedra. Por eso es que muchas personas que tienen sus péndulos de cristal,
la mayoría lo que le veo que les pasa es que se le rompe la punta. Exactamente. Y no es que sea débil ni que haya estado rajado, sino que probablemente haya estado cargado o lo sometieron a un lugar que haya estado con una carga y se rompió. La piedra se rompió, definitivamente, absorbió demasiado. Claro, carga. sí, no sé, yo creo que les he contado el caso de una joven que ella cargaba una pirámide de cuarzo, que es durísimo, una roca, ¿no? Y pues se sintió tan cargada y que por alguna razón vio que la pirámide de cuarzo la iba a aliviar y se lo comenzó a pasar por el cuerpo y se fragmentó en varios pedazos en su mano, ni siquiera se le cayó. Entonces algo muy fuerte debió tener para que se rompa de esa manera, porque quienes han visto una pirámide de cuarzo es totalmente sólido. Claro. Definitivamente es bien sólido. Algo que me han preguntado más es, uno puede, ¿no? Así como, bueno, en las piedras, uno puede bendecir el agua por su cuenta o es necesario llevarlo a una iglesia. Una persona puede bendecir su propia agua. Sí. Si misma, mira, en la religión católica, yo por ejemplo fui padrino de un chiquito, de un bebé, y verdad que acá en Perú, bueno, la religión católica está bien, todavía un poquito a la antigua, vamos a decir así, cosa que ya no hacemos cosas en Europa, por ejemplo. Los padrinos tienen que ir a una charla, y durante esa charla yo estaba escuchando, por ejemplo, la señora, porque ni siquiera era el cura que estaba hablando, una señora que estaba haciendo esa charla, y decía claramente, si por ejemplo una persona quiere el bautismo y que el cura no esté, imaginamos a una persona que tiene un accidente, está casi, faltan pocos minutos para que fallece y no fue bautizado, tú puedes darle el sacramento del bautismo. Entonces, y puedes coger agua y bendecir la agua, que si no es solamente un cura que lo puede hacer. Correcto. Definitivamente yo diría que si una persona espiritualmente no se siente capaz de hacerlo, que no lo haga. Mejor vaya a ver un cura, no cuesta nada, toma una horita, se va a la iglesia, lleva su botellita, que la bendice y ya tiene su agua bendita. Otra cosa también que se puede hacer, si ustedes tienen, por ejemplo, vemos esa agua, si esté bendecida y que queremos más agua bendita, solamente agregamos más agua del caño y la agua queda bendita. Y si ya la propia agua contamina, entre comillas, la otra agua. No, energiza. ¿no? Bueno, contamina positivamente. Transmite su propiedad, no transmite su propiedad. Claro, ok, disculpa por haber salido del foco del tema No, pero es una pregunta quizás que nos vamos a hacer. No, y es válida porque también es uno de los elementos que sirven para descontaminar un lugar. Exacto. ¿no? Lo estaba dejando para el final, pues se me adelantaron. Pero, es cierto. Cuando nos preguntan, mi casa está así, contaminada con una serie de fenómenos, bueno, hay un procedimiento que les enseñamos. Y uno de ellos es también, al final, utilizar el agua bendita, justamente para ya repasar todos esos rincones y terminar con esa liberación, porque prácticamente estás liberando tu hogar de entidades molestas o de energías negativas que pueden estar ahí, ¿no? Entonces que sí viene al caso la pregunta. Ok. Te salvaste. Me viene a la mente, volviendo al tema de las piedras, de las gemas, hay unos péndulos que mucha gente se los cuelga del cuello. Sí. Y nunca lo limpia, hasta que se rompe o se le cae, no lo sé. En el periodo que no lo limpió, ese péndulo ya llegó a, en vez de ser un elemento protector, a atraer y a concentrar una carga negativa ahí. ¿Qué piensas? ¿Uno se expone? Tú? Yo creo que sí. Por eso te hago la pregunta así. De mi experiencia que yo tengo con las piedras, que si yo no soy un perito, ojo, yo solo tengo un poco de conocimiento sobre las piedras, pero de coger una piedra ya puedes sentir su energía, ¿ok? Si la piedra está contaminada, si está cargada negativamente, porque es su función de proteger, y que ya está completamente, y tú la lleves cada rato contigo, y duermes hasta con ella y todo, definitivamente que eso no es positivo. Es por eso que las piedras es algo bueno, pero da mucho trabajo. Yo tenía una persona en Francia, ella era obsesiva con las piedras, y ponía piedras en todo su departamento. Yo le decía, pero ¿por qué haces eso? Porque tengo la necesidad de hacerlo. Mis guías me dicen de hacerlo. Entonces yo me digo, ok,
pero tú sabes que las piedras, tú tienes que limpiarlas regularmente. Es un trabajón que hiciera tener, está bien poder tenerlas en casa, pero te da un trabajo monstruo. Sí, lo sé, pero ¿sabes lo que pasó? Empezó a dejar de limpiarlas, pero tenía en todo lado, ¿eh? Cuando te digo en todo lado, es en cada esquina tenía un montón de piedras. Pues la casa se contaminó todo, que tuvo que mudarse. Wow. ¿Entiendes? Yo también tengo un ejemplo que también pueda servir para responder tu pregunta. Una persona me comentaba que fue a visitar esos lugares donde venden piedras en el centro de Lima, que los tienen ahí pues por sacos, prácticamente, y empezó a cogerlas una por una, para manipularlas, ¿no? Y empezó a sentirse muy mal y tuvo que retirar del lugar. Entonces la explicación sería de que esas piedras han estado expuestas a cientos de manos que han estado cogiéndolas y han estado contaminándolas o cargándolas, ¿no? Entonces cuando esa persona la tocó, se contaminó y sintió los efectos, ¿no? Por eso que también se recomienda es, una vez que compres una piedra en la calle, lo primero que tienes que hacer es descargarla. Limpiar y descargarla. Limpiarla, ¿no? Claro. Porque va justamente para que cumpla su función, que es la de absorber la energía y proteger. Si está saturada, ya no te va a servir. Claro, pero es súper trabajoso, quiero decir, y otra cosa, las piedras hay que saber elegirlas. Quiero decir, hay piedras que tienen función bien, ya sería otro tema, claro, ya sería un programa ya largo sobre las piedras y sus funciones, pero un programa específico de gemoterapia. Claro, y ahí sería interesante invitar a alguien bien especializado en eso, porque yo sé algunas cosas, pero tengo mis límites. No se preocupen, lo vamos a hacer. ¿Cómo se le dice al especialista en piedras? ¿Gemólogo, litólogo? Litoterapia. Bueno, la persona que hacen las terapias con eso son litoterapia en sí. Bueno, así decimos en Europa, pero ahora, ¿quién sabe bien de ese tema? Yo pienso que son esas personas. Es una pregunta curiosa, o sea, no sé que le responda tampoco. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a decir, cómo eliminar las energías negativas del hogar en sí? Bueno, yo pienso que ya habíamos podido hablar sobre, por ejemplo, dejarlos de un vaso de agua, por ejemplo, y el hecho de, por ejemplo, ver burbujas toda a la vuelta de la piedra, se puede ver que están efectivamente siendo... Sí, precisamente esa fotografía de la izquierda, se trata de un cuarzo que también... un cuarzo negro. Un cuarzo negro, una barra de cuarzo, que es totalmente liso porque ha sido ya trabajada, o sea, es como un vidrio, que es imposible que mantenga pues burbujas, y sin embargo había sido, digamos, una persona que se sentía cargada, se lo pasó por todo el cuerpo, y para descargarla lo sometimos a un vaso con agua. Inmediatamente empezó a llenarse de burbujas. Cuando no debería. No debería, es un cristal liso, totalmente, ¿no? Y la otra también sucedió con un cuarzo blanco, un cristal casi en bruto, que se partió cuando una persona se lo estaba pasando por los lugares donde se sentía un malestar, ¿no? Entonces estamos demostrando simplemente lo que acabamos de hablar, de que pueden fragmentarse cuando ya cumplen su función y hay que reemplazarlas. Claro. Las piedras, que decir, yo las recomiendo de una forma, sí, son prácticas, pero para mí, de mi punto de vista, son delicadas y pido mucha atención. Son como una esponja. Sí, y tú sabes que hoy las personas ya no tienen la paciencia o el tiempo, vamos a decir, para poderse ocupar de eso. Hay que tener mismo un amor de querer mismo trabajar con piedras. Hay personas que le encantan eso, le encanta tener en casa, pero hay personas con el estrés de la vida ya no pueden. Hay otros, vamos a decir, hay otras formas efectivamente de poder también limpiar el hogar. Por ejemplo, estamos hablando a poco, tú habías hablado también del vaso de agua, ¿te acuerdas? El vaso de agua, por ejemplo, tiene una función bien importante. Cuando tú ves que el vaso lo dejas, por ejemplo, en una sala y que empieza a ser llena de burbujas, tú ahí te das cuenta efectivamente que el lugar está contaminado. Tú lo puedes ver, pero la propia agua lo absorba. Y por eso también se recomienda ponerlo debajo de la cama. Eso es muy bueno. Así es. También porque no solamente en el velador, sino también debajo de la cama, que para poder absorber lo que está contaminando el colchón, que es la verdadera esponja energética, ¿no? Esa fotografía que estamos viendo no es un vaso de agua, sino una jarra de agua,
porque fue en una casa que estuvimos visitando y la familia empezó a discutir. No sé por qué motivo estaban entre ellos peleándose, y vimos cómo lentamente se iba llenando de burbujas. Al principio pensábamos que se trataba de agua mineral con gas, pero después nos dimos cuenta de que no era así, y después que terminaron de discutir nos quisieron invitar el agua. Nosotros le dijimos simplemente: mira lo que están ocasionando, ¿no? Eso es lo que sucede. Claro. O sea, mira toda la energía que están creando con una discusión que te puede alterar el agua. Y si te tomas esa agua, ya te imaginas lo que va a pasar contigo, ¿no? Claro, nuevamente la verdad es no tomarse esa agua, y pueden hacer la prueba en casa, ¿verdad? Dejar un vaso con agua, y si lo van a dejar abajo de la cama, cuidado con las mascotas que puedan tener, que lo puedan botar. Sí, bien. Cuidado también de no, que si ese vaso de agua, botarla de preferencia en el desagüe todos los días, que si solo lo utilicen un día máximo, ¿eh? No lo dejen durante una semana, ¿no? Que si no. Su función más o menos 24 horas, máximo 48 horas, pero nada más. Deben cambiar la agua. Y laven el vaso. Matt, y una pregunta. ¿Qué pasa si uno tiene agua embotellada, almacenada para tomar después? ¿También aplica ahí esto? Buena pregunta, porque muchos me preguntaron también si... Me decían de que el agua embotellada no la afecta porque está tapada, ¿no? Pero sí he visto que se llena de burbujas, y no es precisamente por el movimiento o por la... digamos, la evaporación, ni nada de eso, ¿no? Y me ha pasado personalmente que antes de saber las razones me tomé una de esas aguas y me sentí muy mal, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, parece que no es el hecho de estar cerrada, no significa de que esté protegida, puede seguir absorbiendo. Hay aguas embotelladas que uno las deja en ciertos lugares, por ejemplo en el auto, ¿no? Claro. No es por el calor, por así en invierno, y se comienzan a llenar de burbujas, claro, interiormente, ¿no? Entonces, ante la duda, yo prefiero no intentarlo tomar. No, el plástico que si es un recipiente en sí, no es, como Pedro dice, simplemente no es porque está cerrado que automáticamente no va a tener la absorción. Que decir, es como, imagínate que es un poco como nosotros, tenemos la piel, pero nuestro cuerpo está hecho de casi de... hay agua interior, y mismo así lo absorbamos. La botella de agua es igual, que esté cerrado o abierta, va a dar igual. Claro, no hay un material aislante energéticamente, ¿no? Entonces mejor es renovarlo, ¿no? Claro, yo diría mismo, si usted tiene agua, por ejemplo, por precaución de temblores, que eso se ve mucho acá, renovarla diría mes en mes, si posible, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿se puede limpiar el agua que ha estado contaminada? Yo creo que se puede descargar. Sí, se puede descargar, pero el problema yo diría... Cuando es en grandes cantidades es un poco más difícil. Claro. Pero, por ejemplo, tú haces una prueba con un vaso de agua, lo pasas de un vaso a otro, así en forma consecutiva, digamos, unas 20 veces, y después lo pruebas, vas a sentir un sabor distinto, mucho más liviano, mucho más suave. Claro, tú sabes que el movimiento del agua genera iones negativos, y esto pues tiende a purificar el agua. Generalmente se ha comprobado que donde hay cascadas, hay caídas de agua, hay mucha la zona está llena de iones negativos, que es lo que te liberan de la electricidad estática, equilibran tu campo bioenergético, ¿no? Y sí, lo que dice Pedro es cierto, ¿no? O sea, te vas a tomar tu emoliente y está que... Y bien interesante, no hay que dejarnos llevar por el nombre, porque en los lugares donde hay fenómenos está cargado de iones positivos. Exacto, ¿no? Parece que de alguna manera los iones positivos tienen también cierta influencia. Sí. ¿No? Interesante. Bueno, yo pienso que para seguirnos un poquito en los métodos de limpieza, yo pienso que a poco estamos hablando del incienso. Bueno, hay un incienso que me gustaría mostrar porque justamente acá en Perú estaba hablando que había 3 tipos de inciensos, y hay otros que son muy pocos conocidos. Por ejemplo, tenemos que sea el Benjuín, que sea tenemos, por ejemplo, acá tenemos una gama de incienso bastante que tiene un propósito de limpieza bien. Si el operador podría ponerme muy bien ese tipo de incienso en granos que son de resina pura, hecho de un árbol que está
principalmente que se encuentra en África. El Bouasli es el tipo de árbol. Después, ¿cómo se utiliza? Principalmente tenemos aquí, por ejemplo, un quemador de incienso. Es bien distinto comparado a un incienso de una varita. Es decir, es más trabajoso. Esos que venden a sol en los semáforos. Sí, pero si nos damos cuenta de una cosa, la gente va a comprar esos inciensos por el aroma o por la función de estas varitas. Pero si ustedes se dan cuenta y que lo ven bien, al inicio, si ustedes lo ponen debajo de su nariz, va a oler rico, va a oler al aroma que usted ha elegido. Pero cuando lo queman, no tiene ningún aroma. Es la misma cosa. Usted escoge uno u otro, el aroma es exactamente el mismo. Hay un olor artificial. Un olor artificial exactamente para que la persona se dé cuenta que efectivamente huela a limón, huela a no sé, a una hierba buena, no sé, el tipo de hierba, al tipo del aroma que ha elegido. Ese tipo de incienso es bien distinto porque viene de resina, de la resina de una árbol y tiene un propósito muy fuerte. Entonces es bien simple. Para poder prenderlo tenemos acá un quemador de incienso de resina. Tenemos aquí una pastilla de carbón. Simplemente hay dos formas de prenderlo. O ponemos un poquito de alcohol o benzina, apenas un poquito, lo prendemos y ponemos el carbón y dejámoslo como algo de un minutito para que se deje quemar y se incorpora el grano de este método y el aroma va a empezar a fluir. Ahora, la diferencia entre este tipo de inciensos y los inciensos pues alterados químicamente, o sea, sí, artificiales, es abismal, porque yo sé que hay inciensos para diferentes usos, ya sea para armonizar o aromatizar y también para limpiar energéticamente un lugar, sí, y eso es justamente lo que nos interesa, porque es una de las formas también más efectivas de limpiar, sí, un lugar. Sí, ¿no? El incienso en resina es muy fuerte y muy efectivo porque está muy poco trabajado y le agrego muy poco químico, que así es puro. Vamos a decir, la resina es casi pura. Ahora, de hecho, que es más costoso. El incienso en resina va a ser muy más costoso con un simple incienso de varita. Es normal, pero su función es mucho mejor. Eso es definitivo. ¿Y cómo se utiliza? Simplemente ya cuando el carbón está prendido, el incienso, ustedes ponen el incienso, las resinas sobre el incienso y dejen perfumar todos los ambientes de su casa. Empezando, ustedes empiezan por el primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto, sala, cocina. Y si le estoy diciendo un orden, pero ustedes pueden hacer el orden que les desea, simplemente que dejen una ventana o una puerta para el exterior. Es muy importante que la energía fluya para el exterior, la energía negativa. ¿Estamos de acuerdo? Debe ser también una de las razones por las que en las iglesias después de las misas se estila sahumar todo el lugar, ¿no? O en las mismas procesiones, ¿no? La procesión del Señor de los Milagros, es que van adelante, ¿no? Las ahumadoras con incienso, claro, ¿no? Claro, se hace con un fin ritual también, ¿no? Como especie de ofrenda, como se hacía antiguamente en todas las culturas, pero también tiene un efecto pues de limpieza energética, ¿no? Porque debe ayudar también a que el lugar no se cargue pues con tanta gente, ¿no? O sea, claro, imagínate cuánta energía se libera en un ritual, ¿no? En un acto pues como una procesión, claro, ¿no? Pero date cuenta de una cosa, ellos no utilizan incienso en varita. No, es decir, es mismo la resina pura, ¿no? Exactamente, pura, la resina pura. De mirra, incienso o copal que venden acá. Exactamente, y eso tiene una función bien importante, es que es resina, viene mismo de la naturaleza, no es modificada en sí. Ahora, ahí en Japón, el osenkos, me dice si me equivoco, sí, que es en varita, pero el incienso en sí es puro. Es puro. Hay una gran diferencia que ese incienso y no cuesta un sol. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Obviamente el costo es más elevado.
y la utilidad también es distinta. Son varitas muy delgaditas, no son como las que hay acá, sino que son inciensos puros, pero son varitas. Se utiliza mucho, por ejemplo, en los rituales fúnebres o también en los altares familiares, ¿no? Y yo lo que más o menos he indagado es de que se utiliza como hay mucho culto a los antepasados, como para reconfortarlos o como para rendirles tributo, ¿no? Y nosotros lo hemos utilizado para lugares de casas donde hay muchos fenómenos y los apacigua. Es curioso. No es para limpiar, no los elimina, no los espanta, pero los apacigua. Debe alguna función. El olor es diferente y tiene otra función. Alguna función debe cumplir, o sea, porque hay que entender que cosas que para nosotros pues son tan comunes como el humo de un incienso, o sea, en otros planos el efecto es diferente, ¿no? Diferente, depende del olor, depende del componente. Es más, las mejores transcomunicaciones me parece que han sido cuando hemos usado este incienso, porque es como una especie de negociación que haces. Como una ofrenda. Una ofrenda, que vengo en son de paz, ¿no? Oye, Eric, ahora que acabas de mencionar el tema de los planos, ¿será que las piedras, el acero, tienen distintas propiedades en otro plano? O sea, los ven diferentes. Exacto, mira, en alguna ocasión, creo que eso lo he comentado cuando hemos estado conversando otras cosas, en una ocasión leí en un libro que ciertos metales, que para nosotros pues coges un pedazo de acero y es un objeto metálico sencillo, en otro plano el acero emite una vibración diferente, que incluso lo que había leído es que en planos astrales o espirituales, en otras formas de ciencia, el acero desprende una luz, ¿no? Y que esto es lo que aleja de alguna manera a una entidad negativa, ¿no? Que esa era la propiedad que tenía el acero, que para nosotros es un objeto de metal, pero que en otro plano, ¿no? O sea, o un ser de otro plano lo ve con cierta propiedad que lo aleja, lo repele. Y sí, cada piedra tiene una vibración, una carga energética diferente y puede manifestarse, ¿no? De X formas en otros planos de existencia. Energía. Aparte de las piedras, de los inciensos, ¿qué otros objetos podemos usar? Mira, tenemos, y ahí yo diría algo ya más elaborado, pero ya no sería tanto de limpieza, diría más de protección en sí de la casa, para prevenir de que contamine. Claro, entonces vamos a decir que habíamos hablado de limpiezas, por ejemplo del incienso, el agua bendita, lo que habíamos hablado, las piedras, pero ahora más también después de limpiar hay que proteger, porque no puedes limpiar y terminó. Claro, de nada sirve que limpies y dejes todo abierto nuevamente para que... Estamos de acuerdo, claro que la protección va a tener su límite, sí. Pero una que es bastante conocida y bastante, vamos a decir, que mucha gente actualmente habla internacionalmente, no solamente acá en Perú, es, por ejemplo, la cruz o la medalla de San Benito. Vamos a empezar, por ejemplo, para la cruz, la cruz de San Benito, que tiene miramos acá, que tiene su medalla incorporada. Entonces, lo que se hace mucho es poner esta cruz sobre arriba de la puerta en sí, de la entrada. Se la pone, se la fija arriba, al interior de preferencia, para ser más discreto, y simplemente ustedes la ponen arriba. Lo que también se puede hacer, ese es algo más personal que yo les indico, pueden con un papel pergamino escribir la reza en latín de la medalla de San Benito, porque la propia medalla ya tiene su reza. Cada letra representa la primera palabra, cada palabra de la reza en sí. Entonces, yo lo que recomendaría, por atrás, ustedes ponen un pequeño papel en pergamino con toda la reza y lo dejen arriba. De hecho, que la cruz tiene que estar consagrada. No sirve de nada que decir, puede ser que la cruz fue hecha, no sé, en Perú, en Italia, en China, pero no interesa el lugar donde fue construida o fue elaborada. Lo que interesa es que tiene todos sus símbolos correctamente y bien visible, y segundo, que el objeto esté limpio energéticamente y que sea consagrado. Nada difícil consagrar un objeto. Ustedes con agua bendita pueden presionar 3 veces, que decir, pueden hacer 3 veces señal de cruz con agua bendita,
es diciendo yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Esa es ya una de las formas, vamos a decir, católica de poder bendecir, vamos a decir, primero la cruz. Después tenemos también otra forma que es el medallón en sí. El medallón, este medallón que es mismo la, vamos a decir, la medalla completa de San Benito. Esta hace como algo de 12 centímetros por ahí, más o menos. Sí. Y tenemos efectivamente también todas las letras y la simbología de la medalla, y eso se pone también sobre la puerta de la casa. Se utiliza mucho en Europa. En Europa tiene, yo no sé cuántas casas he visitado que tiene este medallón acá, o por veces está por detrás mismo de una planta para que la gente no la vea, que sea indiscreto, ¿no? Que tiene su función. Ahora, el gran problema, que es un gran problema, estas protecciones tienen su límite en sí. Cuando es un absorber, que es la energía, y pueden por vez tener la tendencia de volverse, por ejemplo, el medallón, de ennegriarse, empezar a oscurecerse por completo. Cuando ya está completamente oscurecido, ya hizo su función. Simplemente ustedes lo que hacen es lo voy a botar a la... Lo entierran. Lo entierran, sí. Esa sería la forma la más, vamos a decir, natural, porque botarlo en la basura, no, mejor en la tierra, y que toda la energía queda ahí, ¿no? Alejado de la casa, del terreno de la casa principalmente, ¿no? Okay. No lo entierras en la casa. No, de preferencia que lo ponen, no sé, van a un bosque y ahí lo entierran. Yo he visto personas que usan sus medallones colgados y se les pone negro y después lo están lavando, lo están puliendo para volverlo a usar, pero es igual que los cristales. Exacto. Claro. El cristal ya cumplió su función, hay que descartarlo, igual los medallones. ¿Qué opinan? Me has hecho recordar, hay muchas personas aquí en Perú de que ponen la sábila con una pitita roja en el dintel de la puerta. ¿Es una función parecida? La sábila actúa como un filtro, absorbe la energía negativa. ¿Y esta sábila no debería ser cambiada periódicamente? Lo irónico es que a veces la sábila no se seca. Claro, hay ocasiones en las que sí se seca. Sí. Cuando se seca y obviamente la cambia. O drena la savia. O drena la savia. Roja. ¿No? Roja, exacto, ¿no? Pero mientras la sábila esté intacta, está ahí y mantiene su propiedad. Cuando se seca o cuando sucede lo que dice Pedro, que comienza a drenar la savia esta, es cuando ya debes de cambiarla. Y hay otros casos que se deforma, como que muta. Hay una mutación y las pencas comienzan a torcerse. A torcerse o hincharse. Sí, exacto. También creo que es momento de reemplazarla. De reemplazarla y cambiarla. Segunda pregunta. Los objetos religiosos sagrados, por ejemplo, una cruz, una estatua de una virgen. ¿Qué pasa cuando se rompen? Es bueno seguir usándolos porque he visto personas que lo pegan con mucho cuidado o lo mandan a restaurar, pero ¿ha perdido su propiedad? ¿Usted le ha pasado? Bueno, sí, me ha pasado. Me ha pasado, por ejemplo... ¿Qué recomendarías? Bueno, a ver, vamos a decir, si es una pequeña estatua que está en tu casa y que sin querer la has roto, yo diría que es más para decoración. Ya pégala, ¿ya? Yo diría pégala y ya no hay problemas. Pero si tú sabes que esta estatua se ha roto, esa estatua y que te protege, que es mismo tiene su función de protección, de bendecir tu casa, si se ha roto es por un propósito. Entonces yo lo que le recomendaría, o compres otra y la bendices nuevamente, ¿ok? Y la otra la dejas de lado. Estamos de acuerdo que hay que reemplazarlo. Ok, completamente. Una pregunta también sobre protecciones, y esta es una tradición quizás muy difundida en los Andes, en la zona de la Sierra de Perú. Los cráneos que protegen la casa, las personas que tienen sus calaveritas ahí y que dicen, oye, yo tengo mi calaverita y no entran a robar, hace bulla cuando alguien se quiere meter, ¿no? Y ese es es una tradición, ¿no? O sea, me cuida, me protege. Yo te puedo responder esa pregunta con otra pregunta, a ver. ¿no? ¿Qué te garantiza de que el alma o el espíritu pertenece a ese cráneo? Claro. No será que otra entidad, puede ser hasta parásita, se haya ocupado el lugar del cráneo porque le rinden devoción. Claro, porque la alimentan. La alimentas.
¿no? Entonces, por eso te digo, o sea, ¿no? te digo, la pregunta va a que es una costumbre muy difundida, ¿no? O sea, es una costumbre muy difundida. Y que incluso si te olvidas de hacer todo su ritual y todo, hasta represalia puedes tener. Sí, te reclama. Te reclama. Entonces eso no me parece algo positivo. No sé, aparte no sería muy ético, ¿no? Forzar a una entidad o algo a protegerte. Exacto. Claro. Estás utilizándola para un fin terrenal, para que te cuide la casa, por ejemplo, ¿no? Pero si fuese un alma humana o de verdad que está ahí atada supuestamente a un cráneo, que no tendría por qué tampoco, deberías tratar de liberarla, no de mantenerla atada a un objeto, porque el cráneo es un objeto. Es un objeto. Pero ya son creencias ya culturales, sí, claro. ¿no? Eso hoy es un tema. Yo personalmente no me debería tener una casa, un cráneo en mi casa para que proteja mi casa, te lo digo sinceramente. Ya me... No. Habiendo tantas formas, ¿no? Habiendo tantas formas. Bueno, la que habíamos hablado ahorita son de unas a muchas que se puede hacer. Son las formas fáciles de conseguir, ¿verdad? Completamente. Eso son cosas muy sencillas que se pueden conseguir en todos los países, que no es complicado. La única cosa es tener, vamos a decir, una ética, una deontología en lo que tú vas a hacer en tu casa, que si respetar, que si tú sabes que tu casa está contaminada o que tú sientes que hay energía negativa, no dudar, es como limpiar, hacer tu cama casi todos los días. Te levantas, haces tu ritual, te lavas, haces tu cama y te vas a la chamba o a la escuela, ¿no? Es un poco eso. Limpiar una casa energéticamente es la misma cosa. Es parte de la higiene espiritual, porque es algo que debemos hacer todos, y no todos estamos acostumbrados. Sí. Todos los lugares se cargan, todos los lugares hay flujo de energía, y entonces, partiendo de allí, periódicamente deberíamos trazarnos una especie de cronograma, como al igual que cuando hacemos la limpieza física del hogar. ¿Cada cuánto tiempo una persona debería limpiar su casa? Dependiendo de con qué facilidad se carga, porque si estamos hablando de una familia armoniosa, que todo va bien, todo está fluyendo, hay prosperidad, hay buena onda, yo creo que, no sé, Yo recomendaría, si es como él está diciendo, si todo está bien, todo impecable, todo, yo diría una vez al año, suficiente ya. Claro, porque la misma energía positiva de la familia va reciclando y va va atrayendo más energía más. positiva, ¿no? Exactamente. Ahora, vamos al lado contrario, si se trata pues de una casa donde ya es una familia conflictiva, como vimos hace un momento, hay un caso de drogadicción o hay una persona que está padeciendo una enfermedad, etcétera, etcétera, y empiezan a aparecer síntomas de fenómenos y todo eso, lo más continuo posible, hasta puede ser hasta 3 veces por semana para ir disipando, ¿no? esa carga. Eso, antes de que ocurran cosas más serias. Es un tratamiento, hay que tomarlo como un tratamiento. Depende de caso por caso. Exactamente, por ejemplo, una casa, como él está diciendo, bien cargada, como él dice, 3 veces a la semana, y después va reduciendo, y si después de un mes te vas a dar cuenta que el fenómeno ya está controlado, ya está dominado, la casa ya está de mejor y mejor, entonces ya disminuye. Antes de hacer 3 veces a la semana vas a hacer solamente una vez a la semana, y después de 3 meses vas a ver que está bien, entonces lo vas a hacer quizás una vez por mes, y así hasta que la energía completamente se estabilice. Porque hay una cosa que hay que saber: más tiempo dejamos la energía negativa influir en nuestro caso, en nuestro hogar, peor va a ser, más difícil va a ser de quitarla. Se arraiga más. Exactamente. Toma una raíz que está ahí. Se impregna. Exactamente. Como sobre una persona o sobre un hogar, una casa. Y la limpieza también debe estar acompañada de un cambio de hábito de sus habitantes. Definitivamente. ¿No? Porque no sirve de hábito, actitud, todo. Actitudes, ¿no? De todo lo que hemos hablado, todo eso tiene que cambiarlo. Porque si no, va a seguir igual, ¿no? Hemos llegado al fin del programa. Qué rápido pasó. Ha pasado bastante tiempo. Yo sé que han quedado algunas dudas en el aire. Vamos a seguir con el tema en otra fecha. Muy bien. Quiero agradecerles esta noche, Pedro. Gracias por todo el aporte que nos has dado. Gracias, Matt. Gracias, Con mucho gusto. Gracias, siempre. Emilio, por las preguntas del público. Gracias. Y gracias a las personas que nos ven. Nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche, como siempre.